ya rodaba en algunas pistas, bajo el radar sin hacer demasiado ruido. Pero había historias que nadie contaba, ni micrófonos atentos, ni un lugar compartido. Entre líneas, redes y conversaciones apareció la idea sin pedir permiso. Hablar de lo que Muy buenas, bienvenidos todos a Conexión Pickleball, el podcast pionero en España sobre este deporte. Hoy contamos con la compañía de dos pesos pesados del pickleball internacional, nuestro colaborador Marc Declercq, que nos hablará sobre las actividades de la Asociación Española y los proyectos que tienen desde la Federación Europea de Pickleball, y Javier Regalado, que en nuestra entrevista con el presidente de la Global Pickleball Federation, una de las dos federaciones mundiales que existen en la actualidad, tocará temas muy interesantes para todos. Así que nada, comenzamos. Hola Juanmi, hola a todos, un placer de nuevo estar aquí con vosotros. Como veo que este podcast está relacionado con el tema internacional, si os parece bien me gustaría comentar un poco lo que hace la Asociación Española a nivel internacional, sobre todo el tema de proyectos europeos. Creo que todo el mundo sabe que algunos miembros de la asociación hemos estado muy activos a nivel internacional, pues durante muchos años participando España como uno de los países que estaba negociando la unificación de las federaciones internacionales. También sabéis muchos que nuestro secretario general, Miguel Montaño, es también secretario general de la Mundial, de la Federación de Pickleball Mundial, y en mi caso, secretario general de la Europea. Es decir, que la Asociación Española siempre ha estado muy involucrada con todo lo que se refiere a temas internacionales. Pero hoy no quiero hablar de esto, sino quiero hablar de otra cosa que define muy bien lo que hace la Asociación Española, porque es algo que muy pocas asociaciones o federaciones hacen, al menos en Europa, es la presentación, seguimiento y justificación de proyectos financiados por la Comisión Europea en el marco del pickleball, de deporte inclusivo sobre todo. Si no lo sabéis, esos programas tienen 4 tipos de oferta, que son el intercambio de profesionales. Un país a otro pues se envía una serie de profesionales, de jugadores, de entrenadores o gestores de clubes a ver cómo se está trabajando en otro país, o incluso recibir en España pues otras personas de otras entidades para ver cómo funcionamos en España. Este tipo de proyecto es muy interesante. Los gastos están pagados por la Comisión Europea, desplazamiento, estancia e incluso en algunos casos la formación. Pero también hay otro tipo de proyectos. Hay proyectos de intercambio de buenas prácticas. Ahora os comentaré, es uno que tuvimos nosotros hace unos años. También hay proyectos, digamos, más complicados, más importantes, que lo que pretenden es el desarrollo de nuevas metodologías, de innovaciones, de reflexiones sobre el deporte, de propuestas para hacer la vida de los jugadores o del mundo profesional más fácil, con más tecnología. Y luego, por último, hay una categoría de proyectos que son la organización de eventos y relacionados con el mundo del deporte. Un evento puede ser pues una competición, pero también puede ser un congreso, puede ser unas charlas, unas semanas de actividades. Bueno, pues bien, y luego claro, tienen que estar relacionados con varios países a la vez. Bueno, pues España, en concreto la Asociación Española de Pickleball, presentó en 2021 un proyecto que se llamaba Pick for All, que era para enseñar a otros países lo que se estaba haciendo en España a nivel de pickleball, y ese proyecto fue directamente presentado por la asociación. Duró 1 año y medio y ahí hicimos un montón de actividades relacionadas con el deporte inclusivo y para personas con discapacidad, pero también para todo tipo de grupos que estaban relacionados directamente con el deporte inclusivo, deporte intergeneracional, deportes en cárceles, deportes con colectivos en riesgos de exclusión, y lo hicimos con varios países. Luego tuvimos un segundo proyecto presentado desde Turquía, en el que participamos también la asociación, que se llama el PACPIC. Eso es probablemente un proyecto más conocido, en el que desarrollamos también con los fondos de la Unión Europea, de la Comisión Europea,
unos materiales online, un ebook para la enseñanza del pickleball en los centros educativos y universitarios para dar a los profesores de educación física un material, digamos, de base para que pudieran implementar, desarrollar y llevar a cabo actividades educativas relacionadas con el mundo del pickleball. Estos dos proyectos han terminado, el Pick for All terminó en 2022 y el otro, el Pack Pick, terminó en diciembre del año pasado. ¿Qué pasa a día de hoy? ¿Qué pasa? Bueno, pues tenéis que saber que además la Asociación Española es pionera como lo habéis visto, en muchos proyectos financiados por la Comisión Europea, y como tal pertenecemos a un network, una red de entidades a nivel europeo que a menudo recurren a la Asociación Española para presentación de proyectos. En esta última convocatoria, que cerró en marzo de 2026, la Asociación Española de Pickleball ha presentado o ha solicitado o la han invitado a estar en 9 proyectos que están relacionados con los 4 que os comentaba antes. Hay 2 de intercambio de profesionales, hay otros 3 o algo así también relacionados con proyectos piloto, un poquito más en proyectos piloto, y están relacionados con sectores tan interesantes como pues intercambio de profesionales para ver cómo funcionan entre otras asociaciones, para ver si se puede importar algún tipo de actividad que se está haciendo en otro país y implementarla en España. Tenemos un proyecto muy interesante de más 60 que algunas personas de la Asociación Española vamos a estar viajando para ver qué podemos aportar a nuestro colectivo más 60 de pickleball en España. Tenemos proyectos relacionados con colectivos con discapacidad. Tenemos también un proyecto que se ha presentado desde Macedonia del Norte para llevar el pickleball a cárceles. También un proyecto en el que se pretende la implementación específica del deporte base en clubes donde está el pickleball. Pueden ser clubes multideportivo o específico de pickleball. Otro muy interesante también, veis que están todos además muy enfocados a la realidad y al día a día, enfocado este último con temas rurales, cómo llevar el pickleball a temas rurales, qué actividades se pueden llevar a cabo. También tenemos otro último proyecto que habla de concepto de comunidad de pickleball a nivel internacional. Bueno, pues todos estos proyectos se han presentado o se presentarán con países como Lituania, Portugal, Italia, Austria, Macedonia del Norte, Croacia, Eslovenia, Turquía, Bulgaria y un montón de países más. Bueno, lo que tenemos que saber también es que en el mes de agosto, a mediados, sabremos que al final cuál es la decisión de la Comisión Europea respecto a todos esos proyectos y veremos si al final se han aprobado alguno y enseguida os comunicaremos cuáles han sido los resultados, supongo que a través de un podcast dentro de Conexión Pickleball, como siempre. A vuestra disposición, siempre. Un abrazo para todos. Esto es Conexión Pickleball, con Juanmi Remes. Hoy nos acompaña en el programa el miembro fundador de la Liga Profesional de México. Él fue el primer presidente de la PFA, de la Federación de Pickleball de las Américas. Es el actual presidente de la GPF, de la Global Pickleball Federation, de la Federación Global de Pickleball, y es una de las personas posiblemente más influyentes del pickleball mundial. Javier Regalado, bienvenido a Conexión Pickleball, ¿cómo estás? Bien, Juanmi, te agradezco mucho por tus palabras, muy amable. Muchas gracias por invitarme pues es un honor estar aquí para charlar contigo. Un placer tenerte. Oye, alguien que viaja tanto, Javier, como tú, ahora mismo, ¿dónde te encuentras? Estoy ahora aquí en España, Juanmi, y Ajá. bueno, pues muy contento de estar por acá y viendo también cómo el pickleball está creciendo aquí en España de manera importante. Así es. Y Javier, cuéntanos un poco porque, bueno, muchos ya te conocemos, ¿no? Te vemos toda la actividad que tú tienes. Eres de México. Soy originario de la Ciudad de México, Juanmi. Ujú.
¿Y ¿correcto? cómo llegas allí en México? ¿Cómo contactas con el pickleball y cómo entras en Sí, toda esta vorágine? buena pregunta. Vivía yo en Estados Unidos, estaba yo en Houston, Texas, y en un viaje que hice en crucero, en viaje de crucero, descubrí el pickleball. Esto fue aproximadamente hace unos 8 o 9 años. Y bueno, en la mitad del océano, de pronto veo el programa en el barco y dice pickleball, no sabía yo. Yo soy tenista de toda la vida. Ajá. Y bueno, pues me presenté ahí a la pista en el barco y habían unos canadienses y bueno, pues me enseñan a jugar. Desde ese momento mi mujer se convirtió en una viuda del pickleball. El resto de viaje la pasé jugando pickleball Sí. y regreso yo a Estados Unidos, a Houston. Veo que ya hay ahí algunos grupos jugando, me incorporo, empiezo a jugar y pues ya me convierto en un adicto al pickleball, empiezo a jugarlo mucho más que el tenis y al empezar a participar en torneos, también empiezo a ir a diferentes lugares allí en Estados Unidos y en Ujú, alguna ocasión conozco a gente de la entonces Federación Internacional. ujú, Y bueno, les pregunto, bueno, ¿qué hay en México? Y me dicen, bueno, pues no tenemos, no hay nadie, hay eh, grupos fragmentados en lugares turísticos que ya se juega ahí, pero no hay nada como organización. Y me dice, si sabes de alguien que le puede interesar, dice, nos interesa mucho que empiece en el centro del país. Y bueno, no sé si cometí el error de levantar la mano. Me dijeron, es el primero que levantó la mano, tú, ya, adelante, ¿no? Te Y ficharon. bueno, me ficharon. Y de ahí, pues bueno, en México, con amigos y algunos familiares, empezamos la organización. Creamos Ujú, una asociación civil, que es una organización no lucrativa. Y de ahí empezamos a formar ahí la organización y como primera estrategia decidimos que había que empezar a hacer torneos, ujú, que era la mejor manera de poder dar a conocer el deporte, hacer ruido, eh, porque aparte, Juanmi, el reto más grande de toda organización, federación a nivel mundial es el tener recursos. ujú. Y esto, empiezo la entrevista quizá comentando esto. Sí, sí. Para que haya crecimiento tiene que haber recursos financieros. Si no hay recursos financieros, es muy difícil poder desarrollar y hacer que sea cualquier deporte o cualquier actividad. Ujú, Entonces, para ese crecimiento se requiere ya establecer y definir una buena estrategia de cómo generar esos recursos. Y por eso desde un principio en México pensamos que ante lo inexistente del deporte y que nadie lo conocía en el momento, pues era empezar a hacer torneos y de ahí empezar a generar esos recursos que se necesitan para la promoción y expansión del ujú, deporte. ujú, Y bueno, y así fue, Juanme, como ujú. nos involucramos desde ahí, desde luego siendo miembros de esa federación internacional. En aquella época empieza a haber una crisis a nivel internacional porque la IFP no hacía nada y empieza a haber Ujú, presión por varios países, principalmente por los Estados Unidos, por la Federación Americana, USA Pickleball, que ellos habían formado esa organización, pero que estaba controlada por unos cuantos individuos. ujú. Y Hacemos antes, Javier, si te parece, sí, un poco de esquema de esas organizaciones internacionales que comentas. sí, Te por digo, por supuesto. ejemplo, para que nuestros oyentes se sitúen un poco, porque claro, tenemos un conglomerado de iniciales, de acrónimos y de letras que muchas veces pues nos liamos un Confunden, poco. claro. Entonces, por resumir, podemos decir que la primera que se crea es la IFP, Es correcto, más o es menos en correcto. 2010, 2010, es correcto. 2010, y la siguiente que se crea es la WPF. Bueno, en ese momento era la WPF, Ujú, la U viene de Unified, pero en ese momento era la WPF, y es importante hacer notar esto, Juan, porque el individuo un americano que funda la WPF,
tenía y tiene una organización que se dedica a la capacitación y certificación de instructores, de maestros, ¿no? De instructores de pickleball. Y él, al estar viajando en diferentes países en ese momento, crea esta, ¿no? Un poco desafiando a la Federación Americana. Él no formaba parte. Hay toda una historia también personal de él con USA Pickleball, que ahí hay fricción, hay diferencias y demás, y en el cual él decide irse por su cuenta y crea esa organización, la WPF, sobre su organización de instructores, ¿no? Y bueno, que es importante hacerlo notar porque esta organización de certificación que ha hecho muy buena labor a nivel internacional de instruir y capacitar instructores, es una organización lucrativa de él, personal, ¿no? Y él, por lo tanto, hace esa organización de la WPF sobre esa. Entonces, bueno, empieza a haber, pues ahí una competencia, en términos más bien mediáticos, más que reales, porque ninguna de las dos organizaciones realmente estaba haciendo nada por hacer que sea el deporte. La IFP lo más que hacía en su momento organizaba un torneo, un evento internacional que empezaron a participar varias federaciones, incluyendo España. España fue de las primeras que formaban parte de esa antigua IFP. Y era lo más que hacían este torneo internacional. La Bridge, no recuerdo su nombre, perdón, lo olvida, pero... La Brain Bridge. Pero, la Bridge, exactamente, que es el nombre de la isla donde se originó el pickleball. Sí. Y hacen esta copa y empiezan a tratar de hacer ruido y a hacer la coalición de organizaciones. Pero realmente, más allá de eso, no hacían muchas cosas. Y bueno, entonces se da la coyuntura en donde varias organizaciones, sobre todo las grandes, Estados Unidos, Canadá, Australia, empiezan a cuestionar la administración, la gestión de esa IFP y se busca la intervención de todas estas organizaciones para realmente hacerla una organización democrática y representativa de todos los miembros de los que estábamos en ese momento. Pero los individuos que estaban en ese momento controlando la organización se niegan a hacerlo y 10 países que formamos parte de la IFP decidimos retirarnos, ¿no? Como un mensaje, una advertencia de que o cambian los estatutos o nos salimos. Sí. Y no lo hicieron, nos salimos. Y este grupo de 10 países formamos un task force, un grupo, para ver cuáles son los siguientes pasos. Es cierto que en ese momento ya había una iniciativa que habían empezado Australia y Canadá, gentes de Australia y Canadá, para buscar la unificación de estas dos organizaciones, de la WPF y IFP. Entonces, bajo esa iniciativa, es cuando creamos este grupo a la que pertenece también España, éramos 10 países, y empezamos a hablar con las dos organizaciones, ¿no? Con la idea de crear esa única organización. Y nos toma casi 2 años, 18 meses, un poco más de 18 meses, Juan, de reuniones mes con mes, pláticas, conversaciones, negociaciones, y no hay forma que podamos, después de 18 meses, no hay forma que podamos lograr esa unificación, porque estas dos organizaciones no estaban dispuestas a ceder ante la otra organización. Y te voy a decir que quizá lo más importante, el fondo del asunto más importante, era la marca. Ninguna de estas dos organizaciones estaba dispuesta a ceder su nombre a favor de la otra. Entonces fue cuando, después de 18 meses, un poco más de 18 meses, estos 10
países que formamos parte de ese grupo, vimos que no iba a haber forma de que se pudiera lograr esta unificación. Y recurrimos a la última opción que teníamos, que era crear una nueva organización, que fue la Global Pickleball Federation. Ahí es cuando nace, ¿no? ¿Sería 2022? Exactamente. Y es en el 2022 que lanzamos la GPF. Habíamos ya creado, Estados Unidos, Canadá y México, habíamos creado ya la Federación de las Américas, la PFA. Los abogados de USA Pickleball, un despacho de abogado externo, especialistas en ley deportiva internacional, redactan los estatutos de la PFA y ellos mismos redactan y hacen los estatutos de la Global Pickleball Federation. Y todo esto con toda la intención y con el objetivo de que en algún momento tuviera reconocimiento olímpico. Entonces, desde un principio, los estatutos de la GPF estaban hechas con esa intención. Entonces, es en ese momento, en el 22, en donde lanzamos la GPF y retomamos el mensaje a ambas organizaciones, es decir, bueno, seguimos con las puertas abiertas para el diálogo y crear la unificación, ¿no? Pero ya no podemos perder más tiempo. El deporte está creciendo de manera importante en diferentes regiones del mundo y el deporte necesita y exige una entidad de gobierno que consolide todo a estos países, ¿no? Y bueno, fue por eso que empezamos la GPF. Y bueno, pues posterior a esto, Javier, viene la fusión, ¿verdad? De la IPF y la WPF, sí, ¿no? Fue a posteriori, ¿no? Sí, exactamente. Y mira, voy a poder decir, Juanmi, que de alguna forma el que hubiéramos lanzado la GPF, el que hubiéramos empezado la GPF, empujó y orilló a estas dos organizaciones a eventualmente fusionarse. A la fusión, vale. Sí. Y que todavía les tomó un tiempo más, porque ellos acaban de fusionarse, si mal no recuerdo, hace un año. Sí. 2025, pues sí. 2025. Igual no hace ni un año. No hace un año. Pero es importante señalar que seguimos en conversaciones. Yo seguí hablando con las dos organizaciones, con los líderes de esas organizaciones, y no lográbamos a un acuerdo, y eventualmente ellos, al darse cuenta que nosotros estábamos ya tomando un camino sólido hacia la gobernanza en general, fue cuando decidieron unirse, esa unificación, que para nosotros está muy bien, porque ya no estamos teniendo que negociar con dos organizaciones, ya estamos solamente con una. Claro. Y bueno, así ha sido todo el proceso, Juan. Y el nombre de esta fusión es la UWPF, la Unified. Exactamente, la Unified WPF. Unified, que es junto a la vuestra, la Global, pues son las dos únicas ahora mismo que existen a nivel internacional. Es correcto, Juan. Y de ahí, de esa fusión, es cuando vino, ¿no?, esa carta tuya, ¿no?, invitando, ¿no?, a la WPF pues a colaborar, ¿no? Y todo en pos un poco de hacer algo conjunto, ¿verdad? Es correcto, Juanmi. El mensaje que hemos tenido siempre es de colaboración, es mejor para el pickleball trabajar en conjunto que fragmentar, ¿no? Y eso sucede no solamente a nivel internacional, sino a nivel local y nacional. Constantemente tenemos casos en diferentes países donde hay diferentes grupos que compiten o reclaman ser la organización, la federación de cada país. Y bueno, pues estamos trabajando para tratar de consolidar. Por eso creo que en general el pickleball está en una etapa de consolidación, ¿no? En términos de gobernanza, en términos de organización, estamos consolidando a nivel internacional, nacional y local.
Ujú. ¿Y en qué punto, Javier, se encuentra esta fusión? Es decir, esto ha cogido ya un camino, habéis llegado ya por lo menos a unos pequeños acuerdos, pero ¿en qué punto nos encontramos? ¿Está cerca o todavía queda bastante o están alejadas las posturas? Eh, Sin duda estamos más cerca de lo que estábamos hace un año, pero no son conversaciones fáciles, porque mi punto de vista es que estamos conceptualizados de diferente manera. Eh, Ujú, la Global Pico Federation es una organización operada, manejada y para los miembros, los socios miembros de la organización, que son las federaciones de los países. En el caso de ellos tienen individuos, personas que forman parte de su organización, que no necesariamente representan a un país, son individuos que están ahí. ujú, Y, y ahí se vuelve difícil porque parte de lo difícil de conjuntar estas dos organizaciones es eh, si acá somos países miembros los que manejamos y operamos la organización y acá son individuos, ¿cómo juntas esos intereses dentro de una organización? Y eso es lo que ha sido difícil de hacer. Y regresamos al tema como el asunto de la marca, ¿no? ujú. De no querer ceder su marca que han trabajado y que la quieren conservar, pero creo que estamos más cerca, Juanmi, de lo que estábamos hace un año. Ujú. Las negociaciones siguen, tenemos un equipo, al igual que ellos, en negociaciones y bueno, pues en eso estamos. Nosotros acabamos de pasar un proceso de la GPF de eh, reestructurar nuestros estatutos, ampliarlos. Tuvimos unas reuniones con el, el brazo del Comité Olímpico Internacional en el verano pasado Ajá. y donde nos marcaron los lineamientos que hay que seguir para lograr esa certificación y el ajuste de estatutos, el proceso que acabamos de realizar, es resultado de eso. Y bueno, ahora en diciembre, en Manila, que nos tuvimos nuestra asamblea anual, se votó por esos nuevos estatutos que acabamos ahora de ratificar a principios de marzo Ujú. y ya están. Entonces tenemos ahora unos nuevos estatutos alineados completamente a todo lo que es el proceso olímpico. Ujú. ¿Y os habéis puesto una fecha para llegar al acuerdo o no? No, 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 No hay tenemos, plazos, no hay plazo no hay plazo. establecido. Vale. Te diría que el plazo más importante o la presión más importante es en esta gestión olímpica, ¿no? Desde la reunión que tuve yo con esta entidad del Comité Olímpico que se llama Sport Accord y AIMS, AIMS es AIMS, lo pronuncio medio en Ujú. inglés, pero las organizaciones que hacen la gestión para certificar a las nuevas federaciones. Y estas organizaciones, el mensaje es, bueno, pues sería deseable y sería mejor que hubiera una sola federación, pero entendemos que todos los deportes pues tienen sus retos precisamente de consolidar y de crecimiento. Y bueno, pues si pueden lograr eh, esa unificación, pues sería extraordinario porque facilitan las cosas. Ellos, dentro de su proceso de aceptación, eh, nos piden y les piden a todas las organizaciones que hacen esa solicitud que tienes que demostrar eh, la legitimidad de tu organización, de por qué dices que tu organización es la líder en términos de gobernanza del deporte. Ujú. Y luego tienes que cumplir una serie de requisitos. Las más importantes es que tienes que tener al menos 60 países de 3 continentes que estén reconocidos por su comité olímpico. Lo que pasa, Y Javier, que eso lo cumplís sí, ambas, ¿no? todavía no, Juanmi, estamos en eso, porque tenemos más de 60 países de 3 continentes, pero tenemos que tener
que al menos de esas 60 estén reconocidos por su comité olímpico de su país. Y eso es lo que no hemos logrado. Y ese Ah, es el trabajo más difícil de lograr. ajá. Eh, y porque es cierto que muchas federaciones de varios continentes están en proceso de eso y están en etapas iniciales y tienen que construir más toda esa parte de organización. Entonces, y quiero resaltar una parte, Juanmi, que es Ujú. importante, que para cumplir este certificación olímpica a nivel nacional y a nivel internacional, hay que establecer eh, toda la legislación en referencia al anti-doping, ¿no? El World Anti-Doping. Sí. Y esa es la parte que es muy difícil porque se requieren muchos recursos, se requiere una estructura de vigilancia y de aplicación de esas reglas y que como deporte en general todavía estamos lejos. Y para el Comité Olímpico Internacional esa es una parte muy importante. Esa y la de establecer también una legislación, una serie de reglas que controlen las apuestas o que no haya arreglos en los partidos, ¿no? Ajá. Entonces, todas esas dos áreas que son muy técnicas, muy legales, para su definición, aplicación y ejecución, requiere muchos recursos y ese es el reto más grande que tendremos en los próximos 3 años. Ujú. Y Javier, tú que has viajado por todo el mundo, que has visto torneos, hablado con federaciones internacionales, ¿cómo estás viendo todo el crecimiento a nivel mundial? ¿Sigue siendo Estados Unidos la meca del pickleball? ¿O ya se ha visto superado por Asia? ¿Cómo lo ves tú? Es muy buena pregunta, Juanmi. Sin duda Estados Unidos sigue siendo el líder en Ujú. términos de crecimiento, de número de jugadores, de el tamaño del mercado. Es una cosa impresionante las cifras que van saliendo año con año, ¿no? Acaban de... la entidad que se encarga de hacer ese tipo de estadística acaba de sacarlo y sigue creciendo de una manera exorbitante en los Estados Unidos. Eh, el, lo que yo veo, Juanmi, es un reto de crecimiento que requiere, como lo mencionaba en un principio, una estrategia bien estructurada, una visión, un liderazgo que, que esté bien definida. Pero creo yo que en este momento el pickleball tiene que definir o ser innovador, disruptivo en la forma que vamos a lograr ese crecimiento. Y esto es porque si seguimos el camino tradicional de otros deportes, como ha sido el tenis, el pádel, el badminton u otros deportes, Ujú. creo que no lo vamos a lograr o vamos a llegar a un tope de posibilidad de crecimiento. Hasta ahora el crecimiento se ha dado a lo que yo llamaría un crecimiento desbordado, ¿no? ¿A qué me refiero? Sin control. Sin control y que ha sido como de lo que la influencia que hemos visto en Estados Unidos y en otros países, ¿no? Muy particular en México, ¿no? Este crecimiento de Estados Unidos se desborda, ¿no? Hacia México, como si fuera el caudal de un río que se desborda, Ujú. y llegó a México por medio de expatriados, extranjeros que llegan a vivir, se lo traen. Es cierto que años antes de que nosotros hiciéramos esa labor ya habían habido individuos que habían hecho el intento por promocionar el deporte y quizá el timing no les favoreció en ese momento, Ujú. pero eventualmente ese crecimiento se da por este desbordamiento que hay. Pero nuevamente, para que crezca realmente de forma estructurada, se requiere regreso a los recursos. Y para eso necesitas tener una organización bien establecida, con una claridad y una gestión
estratégica que ayude a generar los recursos, ayude a generar esas finanzas que se requieren. Y esto lo vemos a nivel mundial. Entonces, mucho del crecimiento que se ha dado, Juanmi, hasta ahora, es de forma privada. Son individuos que ven lo que crece en Estados Unidos o en otros lugares y llegan a su país, a su ciudad, e invierten en abrir pistas, ¿no? Un club de pickleball. Y así lo estamos viendo por todo el mundo. Correcto. Los casos que hemos visto de más crecimiento es donde se ha logrado que también el sector público vea los beneficios del deporte y también el gobierno o el sector público empiece a invertir, ¿no? Un caso es como Vietnam. En Vietnam ha tenido un crecimiento increíble porque también entidades del gobierno han reconocido el beneficio del pickleball y lo han implementado, ¿no? Y entonces Malasia. ayudan en Asia, correcto. En la India está sucediendo algo similar ahora que estuve hace unos meses allá y el gobierno central de la India quiere impulsar el pickleball y convertirlo en uno de los 3 deportes más importantes. Entonces, la parte pública es muy importante en su participación de recursos, acceso a espacios, ¿no? Que eso es el reto más grande. Pero nuevamente, creo que el crecimiento hasta ahora, Juanmi, ha sido impulsado principalmente por empresarios, por el sector privado. Y en Estados Unidos, que yo lo vi, es donde las áreas públicas, ante la demanda que empiece a haber, no les queda otra más que empezar a promocionarlo y ayudar el crecimiento. Y es cierto que la explosión de pistas en los Estados Unidos es gracias a que hay una combinación de recursos privados con recursos públicos, ¿no? Es muy difícil, y tú lo sabrás también, como en cualquier lugar, abrir pistas en las ciudades. ¿Por qué? Porque el metro cuadrado en cualquier ciudad del mundo es muy caro. Y hacer un negocio sostenible dentro de una ciudad no es nada fácil. Se requiere mucha inversión y el retorno en esa inversión es difícil de sustentar. Entonces, por eso digo que aún el crecimiento que hemos visto hasta ahora, es cierto que es interesante, pero hay que tener cuidado en la forma en que lo analizamos. Y creo que estamos ahora como industria, como organización, en una manera, en un estado muy complaciente de decir, es que ahí están las cifras y dicen que el pickleball está creciendo como ningún deporte en Norteamérica y lo vemos en Asia. Sí, pero cuidado, porque tan rápido como vino, tan rápido se puede ir si no definimos y establecemos un crecimiento bien sustentable y con una muy buena estrategia a futuro. ¿Temes que sea una burbuja, Javier? Hay algo de eso, Juanmi. Sí hay una burbuja, pero es cierto también, Juanmi, que yo veo una serie de atributos en el pickleball que no los veo en otros deportes, que no lo veo en el tenis y que no lo veo en el pádel. Uno de los grandes retos en Latinoamérica y en otras partes del mundo con el pickleball es que todos los deportes de raqueta son percibidos como elitistas. Es cierto que acá en España el pádel ha tenido un crecimiento impresionante, ¿no? Sí. Pero han logrado romper un poco esa barrera al hacer el deporte más accesible, pero en Latinoamérica o en otras partes, el deporte de raqueta siempre es percibido como un deporte elitista. Y querer hacer algo similar, por ejemplo, con el fútbol, ¿no? El fútbol, bueno, pues es el deporte masivo por excelencia, ¿no? Es el rey en ese sentido del deporte a nivel mundial, porque el fútbol tiene barreras de entrada muy bajas y los jóvenes o la gente en las ciudades puede practicar el fútbol donde sea, ¿no? Seguramente tú y yo que crecimos en países futboleros, jugábamos fútbol en donde sea, ¿no? En la sala de tu casa, en la calle, en donde sea, y lo implementábamos de manera muy fácil. Bueno, creo yo que eso en el caso del tenis y en el pádel no es posible, y por eso solo crecía en clubes privados, en áreas privadas,
elitistas. Entonces, por eso en muchas regiones del mundo el deporte raqueta tiene esa percepción. En Asia no es tanto porque el bádminton y el tenis de mesa, el gobierno también desde hace muchos años entraron y hacen el acceso a esos deportes de manera más fácil, ¿no? Y por eso esos deportes también en Asia son explosivos, son muy grandes, ¿no? Entonces, tenemos como pickleball, insisto, tenemos que ser disruptivos, tenemos que ver cómo es la fórmula que funciona a nosotros. Como organización tenemos que crear una propuesta de valor que conecte con estos segmentos de la población de las ciudades, con los jóvenes de las ciudades, de las escuelas, y que puedan facilitar el jugar, ¿no? En muchos lugares, como en México, lo enseñábamos, hacía yo entrevistas y hablaba, y el pickleball, y a mucha gente le entusiasma, y la primera pregunta que hacen es, ¿dónde lo puedo jugar? Uh-huh. ¿Dónde puedo comprar equipo? ¿No? Y ahí es donde viene pues el reto, ¿no? de todo esto que estamos hablando. Claro. Y Javier, estabas comentando el tema de Estados Unidos, de Asia, y claro, visto desde aquí, desde Europa, siempre se ve que la USAPA, Estados Unidos, los circuitos profesionales, ¿no? Ese ecosistema que hay de jugadores de la PPA, de la MLP, ese holding, ¿no? Ese tiene tanto peso a la hora de tomar decisiones, a la hora de negociar desde un punto de vista de la Federación Internacional, como para que no se pueda hacer algo sin ellos. Yo considero, Juanmi, que dentro del pickleball hay dos grupos. El jugador recreativo y el jugador profesional. Uh-huh. Y las cifras son abrumadoras, ¿no? El 90% de los que juegan, los que practican el pickleball son recreativos. Uh-huh. Y solamente un 10% o menos son aquellos que juegan profesional o quieren jugar profesional. Es cierto que estas organizaciones están creciendo, están buscando ese modelo de negocio que les permita crecer, que ninguna de ellas todavía son muy rentables. La PPA todavía no llega a ser una organización con utilidades. La APP en Estados Unidos ha encontrado un modelo de negocio que les permite tener ciertas ganancias, pero tampoco no es nada espectacular. Y es que todavía el pickleball no ha compenetrado a la televisión de manera importante, ¿no? Los ratings de televisión no dan todavía esos resultados que pudiera atraer a grandes patrocinadores. Uh-huh. Se está haciendo esa labor. Pero como gobernanza en este momento, el objetivo es enfocarnos al 90% de jugadores amateurs y nuevamente, Juanmi, construir y desarrollar una propuesta de valor que tenga sentido. Y aquí voy a ser nuevamente disruptivo y controversial, porque ahora en estos años que he estado metido en esto y he estudiado otras federaciones de otros deportes, las federaciones realmente no dan mucho. Voy a ser muy crítico, pero nosotros como jugadores recreativos, lo primero que nos cuestionamos es, bueno, ¿y qué hace por mí la federación? Ajá. ¿Qué beneficio? Me están obligando, porque en muchos casos es la obligación de ser federado, de pagar una cuota. ¿Y a cambio de qué? ¿Qué me da? ¿Qué me da la federación? Y tiene toda la razón, porque la federación tiene que tener muy buena comunicación de entender cuál es esa propuesta de valor que estamos dando a los jugadores. En Estados Unidos, la USAPA, que es la líder, ¿no? Uh-huh. Creo que fue el año pasado o a finales del 24, subieron su cuota anual de $35, la subieron creo que a 60.
y bueno, hubo una caída fuerte de números de gentes que pagaban. ¿Por qué de licencias? ¿Por qué la pagaban? Porque querías jugar algún torneo sancionado por ellos, tenías que pagar. Y esa era la razón única por la cual pagaban esa cuota. El acceso a los Pero torneos. al acceso a los torneos. Ahora, es cierto que la federación, la USAPA, desde hace muchos años tiene una organización bien estructurada en donde año con año están actualizando el libro de reglas. Tienen todo un comité que están en los estándares del equipo, en definir los estándares del equipo, de las paletas, de las pelotas, de la red, de todo. Y también tienen un área de referees, ¿no? De los árbitros. Y todo eso efectivamente requiere recursos y requiere muchos recursos y es como lo utilizan. Pero creo yo que ellos han hecho una labor pobre de poder transmitir al jugador recreativo, decirle, oye, ¿por qué necesito cobrar? Pues porque hacemos una labor muy intensa y se requieren muchos recursos para eso. Pero eso el jugador recreativo no lo percibe, no lo ve. Entonces, creo que a nivel mundial tenemos que redefinir el rol de las federaciones. Y eso, Juanmi, lo veo que también está sucediendo en el Comité Olímpico. El mismo Comité Olímpico, cuando estuve ahora en Lausanne, escuché, estaba días de entrar la nueva presidenta que está ahora, y ya venía una idea y una noción de que tiene que cambiar, tiene que redefinirse lo que es la gestión de la gobernanza en el deporte. Y las mismas Olimpiadas vendrán por un cambio muy importante, porque los recursos a nivel internacional son limitados y cada vez los recursos públicos para apoyar el deporte se van haciendo más pequeños y es más difícil de conseguirlos. Entonces, si no encontramos una propuesta, un modelo de negocio que ayude a las federaciones a crear su propia situación financiera sustentable, va a ser muy limitante la posibilidad de crecer. Y nuevamente, por eso el pickleball tenemos que redefinir cómo vamos a hacer esta gobernanza y estamos en el momento de hacerlo. Y Javier, todo esto va encaminado, pues hemos estado hablando, ¿no? Toda la entrevista para el tema de los Juegos Olímpicos, ¿no? Lo hemos estado comentando, ¿no? Estas fusiones de las federaciones, todo este crecimiento internacional, tu reciente visita a la sede del Comité Olímpico. Pero yo quiero hacer una pregunta porque ¿es de verdad tan importante estar en unos Juegos Olímpicos? Y no quiero que se malinterprete, me refiero. Hay ciertos países que a lo mejor lo ven con más indiferencia, mientras que hay otros que lo ven como una importancia vital, estar en los Juegos Olímpicos. Pues yo creo que hay que estar, pero ¿no crees que esa indiferencia por parte de algunos es un punto, un lastre? Juanmi, al igual que como tú, yo también voy a empezar pidiendo disculpas por lo que voy a decir, pero coincido totalmente contigo. En todo este proceso que iniciamos, y ojo, ya hicimos una inversión muy importante, como resultado de esta inercia, es que el pickleball tiene que estar en los Juegos Olímpicos. Bueno, hicimos todo un trabajo intenso desde la creación de la GPF, y finalmente en el verano pasado fue cuando hicimos el pago para la solicitud de ser reconocidos. Y pagamos, no es cosa poca, 25,000 francos suizos. Ajá. Para empezar la solicitud. Y ahora, y ese es solo el comienzo. Estamos teniendo que invertir y vendrán los siguientes años de mucha inversión en lograr esa certificación. Y aquí quizá yo peco mucho de mi antecedente, de mi historial, que soy empresario y que tengo que ver cada situación con un retorno en lo que estás invirtiendo. Aunque seamos una organización no lucrativa, tenemos que aplicar conceptos de negocio para generar los recursos y cómo los vas a invertir. Y efectivamente, después de todo ese proceso y que entré a estudiar, Juanmi, al final dije, bueno, ¿y cuál es el beneficio de participar en las Olimpiadas?
hay muchas federaciones. Entré a estudiar los diferentes tipos de federaciones que forman parte del Comité Olímpico Internacional y veo que hay una dependencia enorme del Comité Olímpico y no necesariamente en los ingresos que generan, que no son muchos, les ayuda para crecer. Las federaciones hay 5 niveles, dentro del Comité Olímpico hay 5 niveles de federaciones en términos de lo que reciben de finanzas. Las federaciones las número 1, las más altas, que son como la natación, la gimnasia, que son las que tienen mayor audiencia en las Olimpiadas, reciben alrededor de 30 millones de euros al año en el ciclo olímpico. Y las más pequeñas, que son la gran mayoría, reciben alrededor de 1 o 2 millones. Entonces, pero para llegar a eso, tienes que pasar un proceso muy costoso y lo más seguro es que lo más que podemos aspirar como deporte es a hacer un nivel 5, ¿no? Recibir 1 o 2 millones de euros en el ciclo olímpico, cada 4 años. Claro. Y empiezas a comparar. Entonces empiezo a hacer ese análisis, decir, a ver, por ejemplo, la Federación de Tenis, ¿no? La ITF. La ITF tiene un ingreso anual de 120 millones de dólares, de los cuales casi el 70% de ese ingreso lo reciben de la Copa Davis. Ese es su ingreso más grande. La ITF no recibe nada de dinero del ATP ni de los grandes torneos. Lo más que reciben del tour profesional es que les venden analítica, les venden información y tienen un ingreso de eso. Pero de ahí en fuera no reciben nada de eso. Su ingreso principal es eso. Y es cierto que reciben el Comité Olímpico, pero en porcentaje de ingreso de la ITF de esos 120 millones, creo que no llega ni al 10% el ingreso del Comité Olímpico, ¿no? Me voy a un extremo de menos dependencia, y bueno, la FIFA, que siempre es un caso singular, ¿no? Por lo que es la FIFA realmente recibe como el 0.6% de su ingreso total de la federación, pero la FIFA recibe al año 3.000, 4.000 millones de dólares de ingreso, ¿no? Claro. Entonces, es muy poco lo que reciben del Comité Olímpico. Y tenemos esas federaciones como la que mencioné de la natación o la gimnasia, que reciben mucho dinero, pero que es un porcentaje muy grande de su ingreso, ¿no? Del 60-70% reciben del Comité Olímpico. Uh-huh. Entonces, no tienen mucho margen de maniobra, no tienen mucho margen para poder utilizar esos recursos para crecer, para expandir los deportes. Y ahí es donde efectivamente yo me cuestiono, como tú lo haces, es decir, ¿realmente vale la pena este esfuerzo, esta inversión como deporte para llegar a eso? Y hemos sido víctimas de esta sinergia, de este ruido que se hace a nivel internacional, ¿no? Hay que ser un deporte olímpico. Pues sí, pero nadie se ha metido a estudiar lo que cuesta llegar a ser olímpico, ¿no? Lo que se requiere para ser olímpico y cuál va a ser su beneficio. Uh-huh. Es que Entonces, se veía sí. desde fuera, Javier, perdona que te interrumpa, es que a lo mejor hay algunos que están más interesados en estar presentes en una futura federación internacional a nivel mundial que en los Juegos Olímpicos, realmente. Sin duda. No, que una cosa no tiene por qué llevar a la otra, sino simplemente estar presente en la dirección de esa gobernanza, como comentas, internacional, más que en los Juegos Olímpicos, que a lo mejor los Juegos Olímpicos realmente, bueno, pues si se está presente, fabuloso por la visibilidad que comentas que puede dar, genial, pero que si no, no pasa nada. Y tienes toda la razón, y yo diría esa visibilidad, pues, un poco entre comillas. A ver, yo te pregunto, ahora que pasaron las Olimpiadas de París, fueron veintitantas deportes, creo que 25, 24, 25 disciplinas que se practicaron en las Olimpiadas. Mi pregunta a ti, ¿viste las 25? No. Ahora que fueron te sentaste a ver todo lo que hubo en las Olimpiadas. Imposible. Imposible, ¿no? Es muy notorio, y voy a comentar que en París todos vimos que el breakdancing participó en París. Y posiblemente todos tuvimos la misma reacción de decir, oye, ¿qué hace el breakdancing en las Olimpiadas? ¿No? Bueno, ahora que fui a Lausanne, yo fui muy crítico en su momento cuando vi las Olimpiadas, pero cuando fui y escuché otra versión,
cambié de parecer porque dije, bueno, claramente están buscando, ¿no? Tratando de innovar. Y es que el tema es que los Juegos Olímpicos tienen una audiencia de televisión muy baja en los jóvenes de ciudades a nivel mundial. Y el breakdancing fue una incorporación para ver si por medio de esto podían conectar con esta audiencia de jóvenes citadinos y que se conviertan en espectadores de los Juegos Olímpicos. Entonces, ahí tenemos una muestra de que el mismo Comité Olímpico está intentando fórmulas, cosas diferentes, porque lo tradicional ya no está funcionando. Y eso es lo que tenemos que innovar, eso es lo que tenemos que cambiar como federación. Y es cierto que para una federación ya muy tradicional, muy conservadora, es muy difícil cambiar. Y nosotros ahora que estamos empezando, es el momento de ser disruptivos. Por eso digo, tenemos que buscar una forma diferente. Hay otros juegos, como bien lo mencionas, están los World Games, están los X Games, están otro tipo de eventos que están siendo mucho más impactantes que los mismos Juegos Olímpicos, ¿no? Y donde el pickleball puede encajar perfectamente. Perfectamente, Juan. Y por terminar este bloque de olímpico, Javier, ¿es real el objetivo de Brisbane 2032? Sí es por una razón, Juan. El comité organizador del Brisbane quiere al pickleball, ¿no? Uno de los principales directivos del comité organizador juega pickleball y lo quiere en los Juegos Olímpicos. Entonces, es el mensaje que nos han dado y bueno, pues para eso estamos trabajando. No va a ser fácil, nada fácil, pero pues bueno, cuando hay voluntad y cuando hay disposición, pues es más posible que si no la hay. Javier, cambiamos un poco de tema, porque has comentado antes el tema de la ITF, de la Federación Internacional de Tenis. Como bien sabes, en España pues, es la Real Federación Española de Tenis la que controla el pickleball. Sí. ¿Cómo ves que sean las federaciones de tenis las que decidan un poco sobre el futuro del deporte del pickleball? ¿Tú crees que una federación internacional de tenis puede llegar a ser la máxima autoridad a nivel mundial del pickleball? Sí, Juanmi, sí es que también se abren su visión y definen su modelo de negocio de otra forma. Y déjame un poco explicar esto. La ITF viene siendo administrada y gestionada de una forma muy tradicional, muy conservadora durante mucho tiempo. Y es cierto que han hecho una gran labor en llegar a este punto, con todos los retos que han tenido a través de los años. Están terminando de pasar una etapa muy difícil financiera que se multiplicó con la pandemia. Y es cierto que los directivos de ahora han logrado darle la vuelta y están recuperando su situación financiera. Pero desde luego muy enfocados a lo que es el modelo tradicional del tenis, ¿no? De la manera en que gestionan el tenis. Y ya mencioné cómo están los ingresos de la Federación Internacional de Tenis. Sí, para expandirse y poder gestionar el pickleball, tendrían que definir su modelo de negocio diferente al que lo definen ahora. Ahora lo definen como el tenis y deberían definirlo como una federación de deportes de raqueta, entendiendo que cada deporte de raqueta tiene sus particularidades, ¿no? El pádel tiene sus particularidades, el tenis tiene las suyas, el beach tenis tiene las suyas, el pickleball desde luego tiene las suyas. Y es cierto que con lo que tiene la Federación de Tenis ya, siendo ya también miembro del Comité Olímpico Internacional, facilitaría mucho, pero tienen que cambiar esa mentalidad. Y eso es lo que yo vengo hablando con ellos durante casi ya 2 años. Sí. He tenido reuniones con los directivos principales, con Dave Haggerty, con Jordi Tamayo, que Jordi ha trabajado de manera estupenda con nosotros, y estamos buscando
justo esa posibilidad de trabajar juntos. Y ya es algo que no podemos negar porque, como bien lo dices, aquí en España y en otros países, las federaciones de tenis están entrándole al pickleball. Pero, nuevamente, lo van a poder lograr si cambian y expanden su visión de lo que es la gestión del pickleball. Estuvimos en Manila, Juanmi, a principios de diciembre. Jordi estuvo allá también representando a España y tuvimos la oportunidad de jugar y de estar involucrados en lo que en Manila han desarrollado y le llaman el Street Pickleball. Todos los sábados y domingos en las tardes, el centro de Manila lo cierra y, para jugar. Y ponen pistas en las calles. Y ponen alrededor de 23, 24, 25 pistas allí en las calles de Manila y se llenan de gente de todo tipo, abierta a cualquiera que llegue a jugar. Y el resultado de esto, ya después de unos años, hemos visto un crecimiento increíble en donde se desarrollan clubs, pero son clubs de barrio, clubs de gente que comparte su misma identidad, que no necesariamente es una ubicación geográfica, puede ser de algún estilo de vida y demás, crean sus propias comunidades y crean sus propios clubs y compiten o interactúan entre ellos así. Y lo que vi ahí en Manila, Juan, es una cosa extraordinaria, increíble. Y que eso es como justo lo que tiene que suceder en el resto del mundo con el pickleball. Es ir a las calles, es estar en las ciudades, en los barrios, en los lugares donde puedas conectar con esa gente que estamos hablando, con los jóvenes, ¿no? De las ciudades. Y darles la oportunidad donde puedan crear esta identidad, conectarlo esto a redes sociales, ¿no? Para que pueda expandirse a nivel mundial. Por ahí yo veo el crecimiento. Entonces, si el tenis tiene la capacidad de adaptarse y entender estas tendencias, estas formas diferentes que cada deporte tiene, y no al revés, decir, no, es que yo soy el tenis y ya tengo muchos años y tú te tienes que adaptar a lo que yo hago porque así lo vengo haciendo durante muchos años. Pues sí, pero el mundo cambia y está cambiando y los que tienen la capacidad de adaptarse y cambiar son los que van a sobrevivir. Y creo que hay buenos oídos dentro de la Federación de Tenis que están escuchando esto, porque lo están viendo también dentro del tenis como las cifras, los números de crecimiento se han estancado en el tenis, están muy estables el número de crecimiento, y también tienen que buscar formas de hacerlo crecer diferente. Y la única forma que lo van a hacer es, nuevamente, también cambiando la fórmula y haciendo las cosas diferentes. Entonces, bueno, una respuesta muy amplia a la tuya para decir es, sí pueden, pero tienen que cambiar su visión de lo que es la gobernanza de un deporte. Claro, es una forma muy tradicional de verlo, lo que comentas, y claro, es difícil, ¿no? En tan poco tiempo poder adaptarse, ¿no? a pickleball y a una nueva forma de gestionar este deporte, ¿no? Está claro. Así es, por eso es un asunto de liderazgo, es un asunto de que la gente lo tenga. Yo lo que he escuchado y he negociado y hablado con los directivos de la ITF estoy optimista porque escucho receptividad, ¿no? Jordi ha tenido una muy buena apertura para precisamente escuchar y ver qué está sucediendo. Estuvo en Manila, escuchamos, vimos, interactuamos con todos estos otros líderes de diferentes países en Asia, en diferentes regiones, en África, y vemos qué es lo que se necesita y lo que está pasando. Que este es algo muy importante, Juan. Y yo, durante mi gestión en la GPF, es lo que le digo a todos los otros participantes. Hay que la finalidad es servir a los países, a las comunidades, al jugador recreativo, pero para que los puedas servir, tienes que conocerlos, tienes que escucharlos. Viaja, conoce las comunidades, ve a diferentes lugares, entiende lo que está pasando en cada una de estas locaciones para poder saber, ¿no? Qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona y que podamos entonces clonar o duplicar o eliminar en lo que no funcione, ¿no? Y ha sido muy enriquecedor, Juanmi, ese proceso, pero es muy importante estar ahí en las trincheras, ¿no? En el campo de batalla, como diríamos, para entender qué es lo que está pasando. Exactamente. A pie de campo. Y muy bien, Javier, por ir terminando, yo te quería preguntar que esta Copa del Mundo,
esta que está organizada por los hermanos Cavieses, ¿no? Que es un evento mundial. ¿Qué opinión tienes de este evento y si puede llegar a ser el Mundial de Selecciones una vez que sea reconocido, si puede serlo por una federación internacional? Mira, Juanmi, yo reconozco y admiro a todos esos esfuerzos a nivel internacional en promover y hacer crecer el deporte, ¿no? Y admiro mucho a todos los empresarios que invierten de sus propios recursos para hacer eso, ¿no? Ujú. Y en ese sentido le doy mucho crédito a lo que han hecho, a promocionar, invertir y muy bien. Sin embargo, para que esto tenga un impacto a nivel internacional, tiene que ser un evento organizado y gestionado por la federación, por la GPF, Ujú. porque hay muchos temas alrededor de esta competencia internacional que tenemos que cumplir con el Comité Olímpico, pero que aparte requiere una participación de todos. No puede ser una entidad privada Ujú. la que organice esto. Tiene que ser una organización internacional donde haya participación de todas las regiones del mundo y que esté estandarizada en todos lados para que tengan la misma posibilidad de competencia, quien sea, cualquiera, y poder tener este sistema de competencia justo y integrada a todas estas comunidades. Entonces, creo que ha sido una buena labor. La GPF lo apoyamos como un esfuerzo que se hizo por hacer un evento que tuviera una visión, una percepción internacional, Ujú. pero es cierto que el futuro será por un sistema de competencia que está gestionado, controlado por la GPF, algo similar a lo que hace la FIFA con la Copa Mundial. Correcto, correcto. Y ya la última, Javier. Llegamos a intentar ver el futuro del pickleball y ¿qué piensas una vez que tengamos ya esa federación mundial unificada? Y si el pickleball llega a la Olimpiada o no llegue, bueno, eso es lo de menos. ¿Cómo ves ese futuro una vez ya tengamos este recorrido ya hecho? Sí, fue eh, algo que también estoy pregonando mucho y el mensaje que yo tengo en este momento es, tenemos que redefinir lo que es el pickleball. El pickleball es más que un deporte. El pickleball es una actividad recreativa, es una actividad de entretenimiento. Y como tal lo tenemos que definir como eso. Ese 90% de los jugadores que van a jugar, que participan en las pistas, lo hacemos, me incluyo a mí, Juanmi, lo hacemos para divertirnos. Ujú. Lo hacemos para crear comunidad, para socializar, para estar con amigos, pero la finalidad es divertirnos, ¿no? Y, y por lo tanto, el futuro está por ahí. Por eso regreso a lo que viví en Manila, también lo que vi en la India, lo que estamos viendo en Asia, en casos muy singulares, en donde están teniendo muy claro que va por ahí, ¿no? No somos solo un deporte, sino somos más que eso. Pero la gestión, la organización, la visión tiene que estar definida, construida y encaminada hacia eso. Y si lo hacemos, Juanmi, entonces sí vamos a tener la posibilidad de llevar al pickleball a convertirlo en un deporte, creo yo, popular y masivo. De otra manera, el pickleball se va a quedar como un deporte de nicho, como un deporte de segmento, como un deporte muy focalizado o definido en un cierto sector demográfico del país, del mundo. Pues Javier, hasta aquí llegamos. Ha sido un placer tenerte de verdad en este podcast y como he dicho al principio, yo creo que eres una de las personas que más está trabajando por hacer el pickleball internacional y que sea reconocido a nivel mundial. Por supuesto, lo del COI y lo de los Juegos Olímpicos también es un objetivo, pero llegue o no llegue, pues darte también la enhorabuena, por supuesto. Y que de verdad, porque muchísimas gracias por todo lo que estás haciendo y por toda esta labor, ¿no? a nivel internacional y mundial. Juanmi, te agradezco mucho, pero definitivamente te diría que esto ha sido una labor
mucha gente. Yo soy solo una ficha más de todo ese movimiento, pero hay gente que también se debe reconocer dentro de la GPF y fuera, y en organizaciones, estas otras organizaciones, en fin, hay mucha gente que está detrás de todo esto, y soy solo una pieza más. Te agradezco mucho tus palabras. Tú lo que haces, también te felicito, porque justamente este tipo de iniciativas, este tipo de actividad de comunicar son muy importantes. Entonces tú, de igual forma, te felicito porque al igual que yo, estás haciendo una labor increíble por el deporte. Ponemos nuestro granito de arena, Javier, desde lo que sabemos y desde lo que podemos. O sea que Sin duda. fundamental, la verdad, que toda la labor que hacemos entre todos, ¿no? Para hacer crecer este deporte. Pues Sin Javier, duda, un Juan. abrazo muy fuerte y yo creo que nos veremos pronto y además por España, creo yo. Sin duda, Juanmi, ya nos veremos para jugar, que eso es lo que Eso es también lo nos divierte mucho. importante. Genial, fuerte abrazo, Javier. Igualmente, Juanmi, un abrazo, te Gracias. agradezco mucho. Chao, chao. Hasta luego. Y hasta aquí llegamos hoy. Espero que os haya resultado interesante el repaso a la actualidad del pickleball internacional, con dos de las personas que más saben de este tema a nivel mundial, Marc Leclerc y Javier Regalado. Y como ya sabéis, hemos cumplido un año, estamos de aniversario y hemos realizado un programa especial donde cada uno de nosotros valora lo que ha supuesto este podcast y opinamos sobre la comunicación presente y futura en este deporte. Daros las gracias a todos por hacer realidad este podcast, por apoyarnos, por escuchar, por estar siempre ahí, y nos ayudáis mucho, de verdad, siguiéndonos a través de Spotify, visitando la web conexionpickleball.com o a través de Instagram en Conexión Pickleball. Yo soy Juanmi Remes y nos vemos la semana que viene. Un abrazo a todos, chao. Si el juego te atrapó alguna vez, este espacio también es tuyo. ¡Hey! Hay quien empezó por curiosidad, quien llegó buscando algo distinto, quien cambió zapatillas y rutina por un deporte que engancha despacio y fijo. Se habla de torneos, de aprendizajes, de errores que enseñan más que ganar, de comunidad, de respeto en pista, de volver mañana con ganas de más. No todo es velocidad ni ruido, también hay pausa, estrategia y conexión. Una conversación después del partido puede valer más que cualquier marcador. Conexión Pickleball, donde el juego se puede contar, sin filtros, sin prisas, sin poses, solo ganas de compartir y sumar. Conexión Pickleball, una voz que empezó a sonar cuando hacía falta un punto de encuentro para escuchar, aprender y jugar. Una pista, muchas miradas, una bola marcando el compás. Lo que empezó como una charla hoy conecta mucho más. Siéntate, escucha, participa. Esto no va solo de golpear la bola, va de todo lo que pasa cuando termina. Conexión Pickleball, el juego sigue, la charla también. Si el pickleball ya es parte de ti, este podcast lo entiende bien. Entre redes, voces y caminos cruzados,